Sí, gracias. Bienvenidos a esta capacitación. Esta tarde tenemos a Janet. Janet va a dar una presentación es una abogada de planificación que va a hablar sobre planificación patrimonial y fideicomiso de la Oficina Legal de Lorna J. Drobe. Pero primero quisiera conversar con ustedes acerca de nuestra presentación. El Centro de Recursos de Familia brinda apoyo y servicios gratuitos para familias de niños con discapacidades desde los 0 a los 22 años y también a los profesionales que sirven. Ofrecemos apoyo de padre a padre, información sobre cómo navegar sistemas, servicios de referencia, entrenamientos y talleres, grupos de apoyo para padres. Ofrecemos una carpeta de recursos y también tenemos un boletín electrónico. Estamos financiados por el Departamento de Servicios de Desarrollo, así como también el Departamento de Educación de California, la División de Educación Especial. Voy a poner en el chat cómo pueden contactarse con nosotros para cualquier tipo de pregunta durante la presentación y también después de la presentación. Estamos grabando esta capacitación para ponerla a disposición en nuestra biblioteca de recursos y le solicitamos que si quiere, por favor, ponga su micrófono en silencio y si quiere hacer una pregunta, utilice chat o déjenos saber. Tenemos también subtítulos que pueden activarlos. Si desea verlo, puede ir a la barra de la configuración de Zoom y busque por el símbolo que dice CC para que pueda ver los captions, los subtítulos. Durante esta capacitación y también al final vamos a tener una porción para preguntas y respuestas. Y si quiere mantener su privacidad, por favor, cambie su nombre o tal vez sea un poco más, no de información que pueda identificar. Al final de esta capacitación vamos a presentar una encuesta para que puedan compartir y darnos su opinión acerca de la capacitación. Y por último, mañana vamos a mandar un correo electrónico de seguimiento con los materiales de esta capacitación. ¿Ok? Y ahora le voy a pasar con Janet. Gracias. Voy a empezar con compartir mi presentación. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Yo me llamo Janet Martínez, soy una abogada que trabaja con la oficina legal de Lorna Drobe. Yo he trabajado en esta oficina desde el 2014, entonces ya vienen siendo más de 10 años. Y entonces yo empecé aquí mi carrera como asistente legal, pero luego fui a la escuela de derechos y me gradué en el 2022. Entonces ahora soy abogada, siguiendo mi práctica en planificación patrimonial. Entonces, aquí la presentación de hoy vamos a discutir varios temas, incluyendo planificación patrimonial en general y específicamente los fideicomisos especiales, cómo pueden proteger bienes para sus hijos o seres queridos con discapacidad. Y también vamos a discutir un poco sobre cuentas ABLE o ABLE accounts. Entonces, un poco más sobre los temas, planificación patrimonial y fideicomisos especiales, ¿por qué se necesitan? Vamos a discutir los diferentes documentos que están incluidos en una planificación patrimonial y cómo es que les puede beneficiar a ustedes. También vamos a discutir beneficios gubernamentales, incluyendo seguridad de ingreso suplementario, o en inglés SSI, y medical. Además, cuentas ABLE, cómo se pueden coordinar con fideicomisos de necesidades especiales para maximizar los beneficios gubernamentales que reciben sus seres queridos. Entonces, empezando con planificación patrimonial. ¿Qué es? Es un set de documentos que incluye un fideicomiso. Típicamente nuestros clientes son padres y tienen hijos con discapacidad. Y entonces el fideicomiso es el documento donde los padres indican a quién le quieren dejar el dinero, cuál porcentaje es para su hijo con discapacidad
y cómo es que se debe de manejar ese dinero. Entonces, nosotros nos especializamos en preparando los documentos de fideicomiso especiales para los seres queridos que tienen discapacidad. Pero aparte de eso, es importante saber que no se trata de solo de sus bienes, pero también para planificar para temporadas cuando uno no tiene capacidad para hacer decisiones por sí mismo y ocupan ayuda. Entonces, por ejemplo, si están en el hospital, hay un poder legal donde nombran una persona que se puede encargar de sus finanzas mientras estén discapacitados. Igual hay un poder legal específicamente para decisiones médicos y entonces en la siguiente página vamos a discutir los documentos que están incluidos, pero en lo general, planificación patrimonial se trata de indicar quién va a ser encargado para sus bienes y para decisiones cuando ustedes no estén disponibles, ya sea porque están discapacitados o porque han fallecido. Una pregunta frecuente que nos preguntan los clientes o personas que están interesadas en planificación es si tienen suficiente dinero para necesitar un plan patrimonial. Y la respuesta, pues, depende de caso en caso. Tendría que saber un poco más detalles de su caso para dar una recomendación. La información de hoy es general, no es consejo legal, pero por lo general, si uno tiene casa en California, es suficiente para tener necesitar un plan patrimonial. Y si tienen hijos con hijos con discapacidad, es aún más importante para evitar descalificarlos de recibir beneficios del gobierno. ¿Qué pasa si no logran planificar? Pues el estado de California, en las leyes que se llaman el Código Testamentario, tiene un plan patrimonial para ustedes. Entonces, típicamente, si están casados, todo va a su esposo o esposa, y si no sobrevive a su esposo o esposa, entonces a sus hijos. Y ese proceso se tiene que hacer por la corte y se llama la sucesión del difunto. Lo malo de tener que ir por la corte con la sucesión del difunto es que no hay privacidad. Todos los documentos que se someten a la corte son públicos. Se tiene que dar aviso en los periódicos que esta sucesión del difunto va a ocurrir y en qué corte y qué fecha y qué hora y qué departamento, porque está abierto al público para el que quiera, que esté interesado puede asistir a la audiencia. Entonces no hay privacidad. Además de eso, dura bastante tiempo para pasar los bienes por parte de la sucesión del difunto en la corte. Típicamente para un patrimonio que no es muy complejo, quizás solamente una casa y unas cuentas de banco, aún este proceso dura un año o más, que sus herederos están teniendo que ir a corte para manejar estas cosas. Aparte de eso, es caro. Las tarifas están fijadas por la ley y eso los voy a discutir en la siguiente. Las tarifas testamentarias de California son un porcentaje del valor de los bienes en el patrimonio. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de una casa. Si lo único que está en el patrimonio es una casa y el valor de esa casa es 1 millón, nomás para tenerlo simple. En el estado de California, el porcentaje es 4% de los primeros 100,000, entonces $4,000, 3% de los siguientes 100,000, entonces $3,000, y 2% de los siguientes 800,000. Entonces ahí en total vienen siendo $23,000 basado en una casa que tiene valor de $1,000,000. Esos 23,000 se le multiplican por 2 porque los 23 se pagan al abogado y otros 23,000 al ejecutor que está encargándose del patrimonio. Entonces, 23 por 2 vienen siendo $46,000. Más costos, la corte cobra para someter una petición, típicamente 465, y aparte hay otros costos relacionados a la administración del patrimonio. Pregunta, ¿cuánto cuesta preparar un plan patrimonial y evitar la sucesión por la corte? Esto depende de la oficina que ustedes vayan con un abogado, pero típicamente el costo está entre 2,500 y 6,500. Entonces, mucho menos que las tarifas indicadas por las leyes de California. Aparte de eso, el beneficio a los herederos no tiene precio, no tienen que
y asistir a la audiencia y hacer todos los requerimientos de la corte. Es mucho mejor tener su planificación para que sus herederos no tengan que ir a la corte y lo pueden administrar en la privacidad sin la corte. Ahora voy a explicar un poco más sobre los documentos que típicamente nosotros en nuestra oficina preparamos para nuestros clientes. Mencioné al principio el fideicomiso. El fideicomiso en inglés se llama Revocable Living Trust o Living Trust. Este documento es donde ustedes indican a qué bienes tienen y a quién se lo quieren dejar. Entonces, por ejemplo, si tienen 2 hijos, si va a ser 50% a un hijo y 50% al otro hijo. Es ahí donde se indica si tienen un hijo con discapacidad, que para ese hijo le van a dejar el dinero en un fideicomiso especial. Pero si su hijo no tiene discapacidad o si tienen un hijo sin discapacidad, también se le puede dejar en un tipo de fideicomiso que esté protegido hasta una cierta edad, si no quieren darle todo a su hijo al momento de fallecer, o si quieren tener ciertas restricciones dependiendo de cómo es de maduro su hijo o hija. Entonces ahí es donde indicamos esos detalles. También preparamos el documento que se llama el testamento. Creo que esto es el documento que la mayoría de la gente conoce esta palabra, ¿verdad? El testamento, vamos a leer el testamento. Pero el testamento no es el documento más importante de planificación patrimonial, porque si ustedes preparan solamente un testamento, aún van a tener que ir por la corte para la sucesión de los bienes. Solamente los fideicomisos son los que pueden evitar tener que ir a la corte. Pero aún sí preparamos el testamento, nomás por si acaso, por si dejaron algo fuera del fideicomiso. A mí me gusta describir el fideicomiso siendo como una cubeta. El documento que indica cómo van a pasar sus bienes es el fideicomiso, es la cubeta, pero tienen que poner las cosas adentro de la cubeta, sus casas, sus carros, sus cuentas de banco. Tienen que aún ir a cambiar todo eso a nombre del fideicomiso. Si se les olvida algo, es donde el testamento se encargaría de indicar que lo que quedó afuera del fideicomiso debe de ser administrado como de acuerdo con el fideicomiso. Entonces, por eso en inglés se llama pour over will, que indica que existe un fideicomiso y es así como querían que se destruyeran sus bienes. Aparte de eso, preparamos el poder legal para finanzas y poder legal para decisiones médicos. El de finanzas es para temporadas cuando ustedes no tienen capacidad, como mencioné antes, si están en el hospital y ocupan que alguien se encargue de sus finanzas, sus biles y cosas así. El poder legal médico también se refiere como una directiva anticipada de atención de salud y es allí donde pueden nombrar personas que pueden hacer decisiones por ustedes cuando estén incapacitados y en el hospital. Ahí es donde indican su representante para atención médica y pueden indicar, por ejemplo, si quieren donar sus órganos, si quieren decisiones al final de la vida, si quiere estar en máquinas o no quiere tener máquinas para extender su vida. Todo está indicado en este documento. Aparte, preparamos la autorización para revelar información médica confidencial para que los doctores tengan la autoridad para hablar con sus representantes médicos y darles información confidencial ah, mm, ah, para tener permiso para divulgar esa información confidencial. Aparte, también preparamos otros documentos para cesión de bienes personales, incluyendo el memorando de propiedad personal. Y es en estos documentos donde pueden indicar si quieren dar, por ejemplo, ciertas joyas a cierta persona, lo pueden indicar en estos documentos. También como parte de nuestra planificación, incluimos y les preguntamos si quieren nominar un tutor para sus hijos que son menores de edad o también para sus hijos que son adultos pero tienen discapacidad. Y al final, el fideicomiso para necesidades especiales, los voy a explicar en más detalle el siguiente. Pero primero voy a ver si tienen preguntas sobre esos documentos que ya expliqué. Okay. Ahora el siguiente tema es más detalles sobre los fideicomisos para necesidades especiales.
Como el fideicomiso que estaba explicando antes, es un documento que indica quién va a manejar los bienes para la persona con discapacidad y cómo se puede usar y qué pasa con el dinero ya que fallezca la persona con discapacidad. El fideicomiso para necesidades especiales está diseñado para preservar la elegibilidad para beneficios gubernamentales basados en las necesidades y maximizar esos beneficios. Está escrito de tal manera que indica que el dinero que dejaron este fideicomiso no fue para reemplazar los beneficios del gobierno, es solamente para cubrir las cosas que el gobierno no puede cubrir. Y aparte de eso, de los beneficios, también protege al beneficiario de los depredadores. Entonces, a veces nuestros clientes dicen, bueno, mi hijo tiene un diagnóstico, pero tienen un alto nivel de capacidad. Pienso que a lo mejor sí pueden ser independientes, pueden vivir solos, pueden trabajar. Entonces, no estoy segura si se ocupa el fideicomiso para necesidades especiales. En esos casos hablamos con nuestros clientes un poco más de del nivel de capacidad de su hijo con discapacidad, pero si ustedes temen que su hijo, aunque tengan más alto nivel de capacidad, es vulnerable a que alguien se aproveche de ellos y quitarse su dinero, a lo mejor sí aún es apropiado tener el fideicomiso para necesidades especiales. Entonces depende de caso en caso, pero también les puede proteger de esa manera. Y hay diferentes tipos de fideicomisos y los voy a describir en más detalle, pero aquí nomás un resumen, que hay fideicomisos que son revocables, significando que se pueden modificar, y hay fideicomisos irrevocables que no se pueden modificar. Aparte, hay fideicomisos que se llaman first party en inglés y third party en español, y los voy a explicar. Realmente no sé cómo traducir esas palabras, pero les voy a explicar la diferencia entre las dos. Y hay fideicomisos agrupados, hay organizaciones que se encargan de ser fideicomisarios de fideicomisos agrupados y parte de las razones para invertir dineros para personas que a lo mejor no tienen mucho para dejar en el fideicomiso para necesidades especiales y agrupando todos esos bienes se pueden invertir y ganar un poco más o situaciones así. Para los fideicomisos revocables, que son third party, la persona con discapacidad no tiene que tener un diagnóstico que cae dentro de tal definición de necesidades especiales, pero para los que son first party y irrevocables sí tienen que calificar, pero eso lo voy a explicar en más detalle. Entonces, third party y first party. Third party, fideicomisos de third party son los que típicamente nosotros preparamos para nuestros clientes que están haciendo la planificación a tiempo, que es establecido con los bienes de alguien distinto de la persona con discapacidad. Entonces, esto no puede ser establecido por ni el beneficiario o por su cónyuge. Estos tipos de fideicomisos pueden tener más de un beneficiario. Entonces, a veces, por ejemplo, si nuestros clientes tienen más de un hijo con discapacidad y quieren dejarle dinero a la misma persona encargada para pagar los bienes o los deudas o todo lo que ocupe los dos hijos, puede ser en un fideicomiso que es para beneficiar a los dos. Y estos tipos de fideicomisos pueden ser dentro de un fideicomiso o ser su propio documento. Y cuando me refiero a dentro de un fideicomiso, me refiero al fideicomiso que crean mamá y papá o las personas estableciendo o dejándole bienes a la persona con discapacidad. Típicamente nosotros lo preparamos aparte, es su propio documento, porque por varias razones, pero parte porque se puede poner más detalle si es en su propio documento y si es su propio documento, al momento de firmarlo ya existe el fideicomiso. Entonces otras personas pueden dejarle dinero a ese fideicomiso que nuestros clientes preparan. Entonces, por ejemplo, nuestros clientes si saben que sus padres o otros parientes quieren dejarle dinero a su hijo con discapacidad, pueden al firmarlo y avisarle a los parientes que este fideicomiso existe para que todas esas personas puedan ir a modificar su planificación para incluir este fideicomiso especial. Estos tipos de fideicomiso pueden ser revocables o irrevocables. Y les recuerdo que
Revocable significa que aún se pueden modificar y irrevocables no se pueden modificar. Por la mayoría de los casos, los fideicomisos que preparamos son revocables al principio, pero después de ciertas circunstancias se convierten a irrevocables. Y el más común es cuando fallecen las personas que establecieron el fideicomiso. Entonces, típicamente durante la vida de nuestros clientes, ellos pueden modificar el fideicomiso, cambiar las personas que están indicados como fideicomisarios y ya al fallecer se convierte a irrevocable y ya nadie más lo puede modificar. Entonces, esos son los más comunes cuando estamos haciendo la planificación con tiempo. Pero a veces, si alguien, un pariente fallece y les deja dinero a una persona con discapacidad y lo queremos poner en un fideicomiso, eso típicamente va a ser en lo que se llama a First Party Special Needs Trust, un fideicomiso que está establecido con los bienes de la persona con discapacidad. Y entonces, para explicar más detalles, si alguien fallece y le deja dinero a una persona con discapacidad, le nombraron individualmente en sus documentos, esa persona ya, la persona con discapacidad ya tiene el derecho a ese dinero, entonces es suyo. Pero quizá esa persona está recibiendo beneficios del gobierno y no quiere perder esos beneficios. Existe una manera, un proceso con la corte donde se puede pedirle a la corte que establezcan un first party fideicomiso para poner el dinero en ese fideicomiso y no les afecta para beneficios del gobierno. Pero la corte permite esto, pero am, si hay un balance ya al fallecer el beneficiario, hay reembolso al gobierno, ¿verdad? Porque el propósito de ponerlo aquí es para recibir beneficios del gobierno, entonces ya si hay un balance, se tiene que reembolsar al gobierno. Estos tipos de fideicomisos son irrevocables, no se pueden modificar, al menos que uno vaya a la corte para pedir una modificación y la corte lo aprueba. Y esto solo puede ser establecido por la persona con discapacidad, sus padres, abuelos, un tutor legal o la corte. Estos tipos de fideicomisos también a veces son referidos como fideicomisos de acuerdos por lesiones personales o, bueno, ya expliqué lo de herencia, pero también es común en los casos donde alguien está en un accidente y reciben dinero relacionado a al caso que tiene que ver con el accidente. Y igual que la persona con discapacidad ya tiene el derecho a ese dinero, se le tiene que poner en lo que se llama el First Party Special Needs Trust. Entonces, esos son los dos tipos o dos categorías de fideicomisos especiales. Preguntas sobre los fideicomisos. Ahora la siguiente tema es sobre los beneficios públicos. Hay diferentes categorías de beneficios del gobierno. Entonces, hay beneficios de derecho, beneficios que todos tenemos el derecho a recibir estos beneficios, incluyendo SSDI, Medicare, educación especial y servicios del centro regional para las personas con discapacidades del desarrollo. Entonces, no importa sus ingresos y recursos, uno puede recibir estos beneficios. Pero hay ciertos beneficios que son basados en las necesidades, donde la elegibilidad depende de las limitaciones de ingresos y recursos. Y entonces específicamente SSI, seguridad de ingresos suplementario, que son pagos mensuales para comida y alojamiento, también medical para tratamiento médico, cupones de alimentos, subsidios de vivienda y IHSS. Para recibir estos beneficios tienen que ser elegibles. Entonces voy a discutir un poco más de medical y SSI porque típicamente la mayoría de nuestros clientes, sus hijos son elegibles para medical y SSI. Típicamente antes de cumplir los 18 años, sus hijos o hijas frecuentemente no son elegibles porque se consideran los ingresos y recursos de los padres, pero típicamente al cumplir los 18, si no tienen bienes a su nombre, su hijo con discapacidad puede ser elegible para medical y SSI y también IHSS. Medical es para tratamiento médico. Aquí típicamente hay dos tipos de beneficiarios.
Hay los beneficiarios que son vinculados automáticamente a través de la calificación para SSI. Entonces, si sus ingresos y recursos están debajo de los límites de SSI, entonces también pueden recibir medical. Y también para los que tienen un poco más de ingresos, son aquellos con ingresos superiores a los límites de SSI, pero los costos los dejarían empobrecidos. También aún pueden calificar para medical. Para SSI, que mencioné, es un pago mensual para alimentación y alojamiento. Tienen su hijo con discapacidad, tiene que tener discapacidad que afecta su habilidad para trabajar y tienen una cierta cantidad de dinero, que el límite aún actualmente en 2024 son 1,550 por mes. Y la pregunta no es si su hijo actualmente está ganando esa cantidad menos o más. La pregunta es que si el nivel de su discapacidad le afecte su habilidad para ganar esos 1,500. Entonces, si no están trabajando, pero el Seguro Social hace la determinación que la discapacidad no les permitiría ganar esa cantidad, entonces son elegibles para Seguro Social. Bueno, primero es la elegibilidad de parte de discapacidad y luego la siguiente es de los recursos. Hay dos pruebas separadas para determinar los beneficios de SSI. Primero, la prueba de recursos y luego la prueba de ingresos, que va a afectar la cantidad de SSI que puede recibir el beneficiario. Entonces, ¿quién puede recibir SSI? Los adultos o niños que tienen discapacidad que acabo de mencionar. A los niños que reciben SSI que viven con sus padres, se les pueden reducir los pagos basados en los ingresos de ellos o de sus padres. Pero como mencioné, después de los 18, ya no se consideran los recursos e ingresos de los padres. El límite de recursos es $2,000 para individuos y $3,000 para parejas. Esta elegibilidad se determina a medianoche del primer día de cada mes. Entonces, si su cuenta de banco tiene un poco más de $2,000 durante el mes no significa que no van a ser elegibles, es solamente a las medianoche del mes. ¿Cuánto podría recibir por mes? Depende. Hay diferentes factores que pueden afectar el pago mensual, incluyendo si la persona con discapacidad vive con un cónyuge, la situación de su vivienda y si tienen ingresos. Ok. Entonces aquí indicamos, y esta información está disponible en la página web de Seguro Social, pero estos son las cantidades máximos que uno puede recibir. Entonces, un individuo que vive independientemente, el pago máximo de parte federal son 943, pero el estado de California les da un poco más, entonces son 239, entonces un máximo de 1,182. Pero si el individuo vive en un hogar grupal, el suplemento de California es un poco más, 632 para un total de 1,575. Entonces, esos son los máximos. Pero como indiqué antes, los diferentes factores pueden afectar y reducir estos números. Entonces, empezando con ingresos del trabajo. Ingresos de trabajo reducirá los pagos por $1 de cada $2 que uno gana en el trabajo. Y eso está sujeto a exenciones. Entonces, el de $65 es la exención para ingresos de trabajo y hay otra exención de $20 de otros ingresos. Y en la segunda línea tenemos otros ingresos. Entonces, esto es dinero que no fue de trabajo. Puede ser pagos de desempleo, pensiones o los regalos de otras personas. Estos tipos de ingresos reducen los pagos $1 por cada $1 recibido. Y entonces, si alguien vive con un cónyuge, los ingresos del cónyuge puede afectar el pago también. Estos ingresos están sujetos a las exenciones de $20, igual como los ingresos de trabajo. Aparte, el sustento y pensión alimenticia, no en efectivo o en inglés ISM, In-Kind Support and Maintenance. Si alguien vive en la casa de otra persona, es posible que el SSI se reduzca hasta 1/3 del pago máximo a la cantidad federal. Esta reducción no se aplica si vive con otra persona y puede y paga
la parte que le corresponde de los costos de alimentos y alojamiento. Y esto lo voy a explicar un poco más con unos ejemplos para dar más detalle. En este primer ejemplo, vamos a decir que la persona con discapacidad se llama Jonathan y él recibe SSI, recibe un regalo de $100. Esto son ingresos y está sujeto a la exención de $20. Entonces, $100 menos 20 son 80. Y si se acuerdan, como indiqué, esto afecta el beneficio dólar por dólar, entonces el beneficio se va a reducir por $80. Pero al contrario, si Jonathan gana estos $100 de ingresos de trabajo y no recibió otros ingresos, los ingresos de trabajo están sujetos a las exenciones de $65 y 20. Entonces, $100 menos 85 son $15 que van a afectar los beneficios. Pero si se acuerdan, los ingresos del trabajo reducen el dinero $1 por cada $2. Entonces, 15 dividido por 2 son $7.50. En este ejemplo, solamente se reducen los beneficios por $7.50. Entonces, estos dos ejemplos es para demostrar cómo se tratan diferentes regalos e ingresos de trabajo. Y aquí en este ejemplo vamos a explicar si tienen los dos. Si Jonathan recibe un regalo de $100 y aparte también gana $100 en ese mismo mes, el regalo está otra vez sujeto a la exención de $20, entonces afecta los beneficios reducidos por $80. Pero los ingresos aún están sujetos a la exención de $65, pero no se puede usar otra vez la exención de $20, solamente se puede usar una vez. Entonces, 100 menos 65 sería $35, dividido por 2, porque los ingresos de trabajo reducen $1 por cada 2. Entonces, 35 dividido por 2 son 17.50. Incluimos los 80 que ya habíamos calculado. Es una reducción total de $97.50. Ahora lo siguiente va a ser la reducción de seguro social debido al sustento y pensión alimenticia. ¿Qué son? Son ingresos que no fueron derivados del trabajo. Esto ocurre cuando otra persona le paga o le da comida o alojamiento a la persona con discapacidad. Hay dos reglas que usa Seguro Social para asignar el valor a esta ayuda. Entonces, las calculaciones, las abreviaciones son BTR y PMB. La primera es el de BTR, la regla del valor de reducción de un tercio, o en inglés es BTR porque es the value of the one-third reduction rule. Este tipo de calculación o regla a veces se llama vivir en casa ajena. El BTR se aplica cuando una persona recibe alimentos y alojamiento del hogar y no paga la parte que le corresponde de los gastos de alimentos y alojamiento al hogar. Estos gastos incluyen comidas, electricidad, agua, reciclación de basura, gas y cosas así. Si una persona recibe este tipo de ISM, esto reduce el beneficio por un tercio de la tasa del beneficio federal, que en inglés es FPR. Esto sale a 314.73, porque si se acuerdan, el máximo del beneficio federal son 943 actualmente en este año, dividido por 3 son 314.33 centavos. Un ejemplo es si Jonathan recibe SSI y vive en una casa con 3 personas, él está recibiendo el máximo de $1,182. Y la parte que le corresponde a él de los gastos de alimentos y alojamiento son $1,100. Pero por alguna razón, él solamente paga $1,080 para los gastos. ¿Cuánto será su reducción de beneficios? $314.33. Y es porque eso es un tercio de la tasa beneficial, aunque solamente le faltaban $20 para cumplir su parte. Como no pudo pagar su parte, lo que le correspondió, se le reducen los beneficios un tercio. La otra calculación se utiliza cuando el BTR no aplica. Típicamente es cuando alguien más le está pagando los alimentos y alojamiento. Tiene dos diferentes maneras. Bueno,
Los beneficios se reducen por el menor de estas dos opciones. El 1/3 del beneficio federal más $20, que ahorita actualmente son 334. El 1/3, 314, más 20 son 334. O el valor real de lo que recibió. Va a ser el que es menos de esos dos. En este ejemplo, Katie es un beneficiaria de un fideicomiso para necesidades especiales. Ella vive sola en un apartamento y está recibiendo el beneficio mensual, el máximo, los 1,182. El fideicomiso le paga su renta, que son $2,000 por mes, y sus alimentos en la cantidad de $200 por mes. ¿Cuánto será su reducción de beneficios? En este caso serían los 334, porque el PMB 334 es menos del valor actual que le están ayudando, 2,200, los 2,000 de renta y 200 de comida. Entonces aquí los beneficios son reducidos a 848,61 centavos. Ok, entonces es importante saber cómo el dinero que alguien recibe o la ayuda que alguien recibe afecta a su SSI. Pero la otra cosa es que a veces nuestros clientes preguntan, bueno, si alguien le dejó dinero a mi hijo con discapacidad, ¿qué debemos de hacer? ¿Lo podemos dividir entre los otros hijos o regalar el dinero para no descalificarlos de seguro social? La respuesta es no, nunca deberían de transferir bienes para calificar para seguro social. Existe una multa por transferir estos activos y la multa es que pueden ser inelegibles por hasta 36 meses. Para calcular exactamente cuántos meses van a ser inelegibles, tienen que dividir la cantidad transferida por el beneficio mensual para determinarlo. Por ejemplo, si Erika estaba recibiendo $845 de SSI por mes y recibe una herencia de $30,000 de su abuela y ella transfiere todo su dinero a su hermana para no ser descalificada para SSI. Se entera Seguro Social y la calculación es así. 30,000 dividido por 845 sale a 35,5. Lo van a redondar hasta abajo, hacia abajo, van 35 meses que ya no califica para SSI. Y una consecuencia adicional, si estaba recibiendo medical y IHSS por la razón que fue automáticamente vinculada por recibir SSI, va a perder esos dos. Aún podría calificar para medical, pero tendría que volver a solicitarlo. Ok, algunas preguntas aquí. Sé que cubrí mucha información. Continuar. Ok, ahora llegamos a la tercera tema, que son de las cuentas Apple. Primero voy a empezar con explicar la ley o cuándo fue establecido. Fue firmado como ley el 19 de diciembre de 2014. Esta ley permite que las personas con discapacidad sean elegibles, bueno, que tienen una discapacidad elegible, pueden establecer lo que se llama una cuenta Apple, una cuenta donde pueden ahorrar hasta $100,000 en su cuenta sin afectar sus beneficios federales o estatales. La cuenta Abel es similar a los programas de matrícula calificados, que son denominados como de cuentas 529. Las contribuciones son dólares después de impuestos y los ingresos en esas cuentas están libres de impuestos federales y estatales. Un poco más sobre la discapacidad que para ser elegible. La persona que quiere abrir la cuenta Abel debe ser elegible para SSI o SSDI por motivos de su discapacidad o ceguedad. O pueden presentar una certificación sobre su discapacidad, que aún se tendría que cada estado tiene más detalle en sus regulaciones. Estos tipos de cuentas tienen restricciones de edad para ser calificados para abrir la cuenta. Entonces, tienen que tener el inicio de la discapacidad, tiene que haber sido antes de los 26 años de edad. Si ocurrió después, no son elegibles para este tipo de cuenta. Estas cuentas también tienen limitaciones. Cada persona con discapacidad está limitado a solamente una cuenta Abel y hay limitaciones de cuánto se puede contribuir a la cuenta de banco. La contribución anual total no puede exceder el límite del impuesto federal sobre donaciones.
actualmente en 2024 es $18,000. Pero esos son contribuciones de personas que no tienen la discapacidad. Si la persona con discapacidad trabaja, pueden agregar otros $14,000, 580 adicionales de sus ingresos. El dinero que está en la cuenta AVE tiene que estar usado para cosas que son relacionadas con discapacidad. Eso incluye educación, vivienda, transporte, apoyo de empleo, salud, gastos legales y gastos de funeral y entierro. Para SSI solo se descartarán los primeros $100,000. Ya después, si la cuenta Abel tiene más de $100,000, lo que es encima o más de los 100,000 se van a considerar para la elegibilidad de SSI. Entonces, si se acuerdan, el límite de SSI son $2,000. Entonces, ya si tienen más de $102,000 en la cuenta Abel, no van a ser elegibles para SSI. Y las cuentas ABRES también tienen reembolso de Medicaid o en California es Medical también para asistencia médica proporcionada desde la creación de la cuenta ABRE. Entonces no es de todo lo que han recibido en su vida, solamente lo que han recibido desde abrir esta cuenta. Las personas que pueden establecer una cuenta ABRE son la persona con discapacidad que son elegibles para la cuenta, pero también puede ser el agente de la persona elegible, el agente debajo de un poder legal y el padre o tutor legal de la persona elegible y el representante de la persona para propósitos de SSI y SSDI. Entonces, si sus hijos tienen o están recibiendo SSI, ustedes saben que se puede nombrar una persona que puede manejar el dinero de SSI de su parte. Nos han preguntado si al tener una cuenta ABEL, si eso significa que ya no se ocupa un fideicomiso para necesidades especiales. Y para responder a esto tendría que tener más información, pero en la mayoría de casos realmente no reemplaza el fideicomiso para necesidades especiales. Y parte es porque hay limitaciones con estas cuentas que no hay con fideicomisos. Entonces voy a explicar un poco sobre las diferencias. Para las cuentas ABEL, la contribución tiene que ser en efectivo. Para fideicomisos no tiene que ser en efectivo, pueden ser, pero también pueden dejar una casa al fideicomiso para necesidades especiales, carros, diferentes tipos de cuentas para invertir dinero. Entonces no está limitado a solo dinero en efectivo. Las cuentas ABEL tienen requisitos de notificación y presentación de informes estatales y federales. Y los fideicomisos para necesidades especiales, que son los third party que crean los clientes en su planificación patrimonial, no tienen requisitos de notificación, es completamente privado. Con las cuentas ABEL se penalizarán las distribuciones por gastos que no son calificados, que no son relacionados a discapacidad, pero con un fideicomiso para necesidades especiales no hay penales relacionado a eso. Con las cuentas hábiles hay límites a la contribución anual, pero con un fideicomiso no hay límite. Pueden dejar millones a un fideicomiso sin problema. Con las cuentas ABEL, un saldo superior a $100,000 o si el balance de la cuenta es más de $100,000, la persona va a ser descalificada para SSI, pero pueden tener millones en un fideicomiso para necesidades especiales y no les va a descalificar para beneficios del gobierno. Con las cuentas ABEL, el beneficiario está limitado a solamente una cuenta. Y como ya mencioné, en un fideicomiso pueden dejar casa, diferentes cuentas, carros, no hay límites. Para las cuentas ABEL, la persona con discapacidad tiene que tener una discapacidad calificada que inició antes de los 26 años. Con un third party fideicomiso, es para necesidades especiales, no hay una cierta definición de discapacidad. Puede ser para cualquier persona que ocupará la protección del fideicomiso. Una de las cosas que son buenas de las cuentas ABEL que no tienen los fideicomisos especiales es que si ustedes pagan la comida y alojamiento de una cuenta ABEL,
eso no afecta la cantidad de SSI. Entonces, los ejemplos que indiqué antes, si el fideicomiso para necesidades especiales está pagando la renta y comida de la persona con discapacidad, afecta o reduce los beneficios, pero si se paga del cuenta Abel, no hay una reducción de beneficios. Y entonces nosotros en nuestros fideicomisos especiales indicamos específicamente que el fideicomisario puede transferir dinero del fideicomiso al cuenta Abel para que así la persona puede pagar su comida y alojamiento de la cuenta Abel y para no tener una reducción de beneficios de SSI. Y entonces es así como pueden usar las dos cosas para maximizar los beneficios que está recibiendo la persona con discapacidad. Aquí en los recursos indiqué los enlaces para abrir o buscar más información sobre las cuentas de Abel de California y de Ohio. No están limitados a abrir solamente una cuenta de California. Todos los estados tienen su propia versión de las cuentas Abel y pueden visitar los sitios web, pero estos son los más comunes de que nuestros clientes han tenido experiencia con estas cuentas y les gustó, fue fácil para abrir la cuenta, transferir el dinero y usar el dinero con una cuenta de una tarjeta de banco. Para ninguno tiene un edificio donde pueden entrar y abrir la cuenta de banco, todo es en línea. Entonces, realmente no importa en cuál estado lo abre porque no va a haber banco en persona. Pero entonces incluí estos dos porque hemos escuchado buenas cosas de estos dos. Y eso es la conclusión de la presentación. Es a dejar tiempo para preguntas, pero es todo lo que tengo escrito. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta presentación. Gracias, Janet, por tu atención y por prepararnos para este tema. Y gracias por sus preguntas y la participación. Hemos concluido la capacitación con esto y apreciamos si pueden pasarnos unas respuestas acerca de cómo le fue. Y mañana estamos enviando un correo electrónico con la presentación y con unos enlaces que Janet nos va a enviar. Que tengan buenas noches y hasta la próxima presentación. Gracias. Sí, gracias. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.